Es un honor conocerle, es un placer conocerle. Nos gusta mucho su trayectoria y la gran cantidad de cosas que ha hecho a lo largo de su vida y de su actividad frenética actual. Por los años. Bueno, el contexto de la reunión, yo vengo de la Universidad Internacional de La Rioja, como ya hemos hablado, pero vengo como director de una cátedra UNESCO en e-learning, que amablemente ha tenido la UNESCO a bien de autorizarme y de apoyarme durante estos últimos 4 años. Y entonces nos pidieron que si podíamos contactar con usted para realizar una entrevista con motivo del 25 aniversario de la constitución del programa de cátedras y de redes que usted creó, ¿no? Entonces, el contexto de la entrevista va a ir sobre esto, aparte de los otros temas que usted quiera poder tratar, que siempre será de interés para la audiencia, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surgió el programa? ¿Qué le impulsó a usted a ponerlo en marcha? ¿Qué nos cuenta al respecto? Pues mire, el convencimiento de que la educación superior era absolutamente fundamental para que la UNESCO pudiera cumplir su gran misión. La UNESCO tiene una misión que es nada menos que elevar los baluartes de la paz en la mente de los hombres, donde siempre ha predominado la guerra. Es decir, no nos engañemos, si uno mira así en perspectiva, en retrospectiva, toda la historia, nos damos cuenta de que siempre ha prevalecido el si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un poder masculino. Siempre han mandado un grupo muy reducido de hombres con poder absoluto sobre el resto de los hombres y todas las mujeres. Y entonces siempre ha sido una historia de fuerza, la razón de la fuerza en lugar de la fuerza de la razón durante siglos. Y de momento, al acabar aquella Segunda Guerra Mundial terrible, que había sido una guerra de holocausto, de genocidio, de la utilización de los más abominables sistemas de exterminio, hay un gran presidente norteamericano que hace un diseño formidable y dice, dice, tenemos que tener un multilateralismo democrático, es decir, tenemos que estar todos y tiene que ser nosotros los pueblos. Que esto es una cosa que a mí me gusta, precisamente hablando con universitarios y hablando con universidades, me gusta subrayar, dice, nosotros los pueblos. La primera frase de la Carta de las Naciones Unidas no dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, hemos resuelto pensando en nuestros descendientes, pensando en nuestros hijos y nietos, que es lo que ahora tenemos que hacer de nuevo, de una manera imperativa. ¿Y qué es lo que resolvemos? Resolvemos evitarles el horror de la guerra, es decir, construir la paz. Cuando yo fui director general adjunto de la UNESCO, ya me di cuenta que la educación era el pilar fundamental, era la piedra angular de esta construcción de la paz, de evitar el horror de la guerra a las generaciones venideras. Y entonces lo que teníamos que hacer, lo primero era ampliar la misión de la UNESCO, porque el gran programa educativo era alfabetización y educación básica. Y así durante años y años. Pero claro, estaba claro que la alfabetización era en las lenguas coloniales, por cierto, era en francés y en inglés, y era educación básica para que así los niños educados con esta educación básica siguieran siendo obedientes, siguieran siendo niños callados, niños finalmente sometidos a un sistema colonial. Esto fue, lógicamente, denunciado, porque entonces estábamos todos en las Naciones Unidas y aunque había estas discrepancias se podían exponer. Y fue cuando yo pensé, ahora vamos a cambiarlo y hay que hacerlo por sorpresa, porque no nos engañemos. Esta es otra de las cosas que en mi experiencia han sido fundamentales en mi vida. Ya me lo había dicho mi padre. Dice, cuando estés convencido de que hay que hacer algo, hazlo sin pedir permiso porque no te lo darán. Yo sabía que no les haría ninguna gracia que yo cambiara el programa educativo de la UNESCO. Y lo cambié. Y fue una
medida que adopté muy rápidamente, lo hice en colaboración con UNICEF, por cierto, y de la noche a la mañana, en un gran congreso, le llamamos Educación para Todos a lo largo de toda la vida. O sea, EFA, Education for All, para todos, y a lo largo de toda la vida, y en todos los grados, nada de educación básica ni de alfabetización. Bueno, y entonces, aquí, y esto ha sido una explicación un poco larga, pero es para comprender por qué aquí yo pensé, la educación superior es fundamental, porque educación es formar a gente libre y responsable, que es lo que dice la UNESCO sobre la educación, al máximo nivel. Y esta es la gran responsabilidad de las universidades, es que tengamos una ciudadanía, es decir, hombres y mujeres, que sean libres y responsables al máximo nivel de formación. Y por ello pensé que estas cátedras podían ayudar a la de las normales plantillas de las distintas universidades, podían ayudar en aspectos muy específicos y sobre todo situándose en situaciones de frontera, como la educación digital o como todo aquello que en estos momentos ya ha marcado una nueva era, permite a todos los seres humanos expresarnos y permite saber lo que acontece, que antes no lo sabíamos. Pues este es el motivo por el cual procedí a la creación de las cátedras UNESCO. ¿Cómo fue el acogimiento en las universidades? ¿Cómo fue la química con los profesores de las universidades? ¿Cómo se vivió esa oportunidad de participar activamente? Mire, muy bien, del programa? Muy bien. Las universidades, muy bien. Algunos países, no tan bien, porque es muy lógico. A los países que lo que pretendían es que la UNESCO solo se preocupara de que los niños aprendieran francés e inglés y de que los niños siguieran siendo obedientes, pues no les gustó mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo precisamente lo que quería, y como sabe después, hice una gran, a mi modo de ver, preparación de las funciones propias de la universidad, especialmente de su responsabilidad social. No puede ser que nosotros estemos en nuestros laboratorios y en nuestras cátedras y en nuestras aulas y el mundo vaya por otro lado. Como todas estas medidas, a aquellos países que estaban muy obcecados, y algunos siguen estándolo, en que haya siempre unas riendas y que estas riendas no sean molestadas por los intelectuales, por los científicos, por los artistas. Estos son los que en estos momentos que estamos viviendo, nos están hablando todo el día de los informes PISA. Los informes PISA están muy bien, dan unos datos, etcétera, pero es de una educación que se confunde con la capacitación. ¿Ve? Educación, hay que ir a la UNESCO porque es la que entiende de eso. Educación es formar a gente libre y responsable. Y sin embargo, lo que nos transmiten los informes PISA es que tenemos que saber más inglés o que tenemos que saber más matemáticas. Esto es capacitación. Uno puede saber muchas matemáticas o mucha bioquímica, que es mi caso, y podemos ser unos perfectos maleducados. ¿Por qué? Pues porque no somos ni libres ni somos responsables. No se puede confundir educación con capacitación, ni conocimiento con información, porque mucha gente dice, ahora el conocimiento que tenemos a través de los sistemas digitales. Hombre, los sistemas digitales, si hay alguien que los pondera, soy yo, porque es cuando digo, por fin ha llegado la emancipación de la especie humana, gracias a la tecnología digital. Por fin podemos decir lo que pensamos. Piense que durante siglos y siglos, cuando yo era joven y hasta hace 30 años, la gente, el 90 y tantos % de la gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de lo que pasaba más allá, nada. Y por tanto, era gente temerosa, hasta tal punto. Mire si esto lo recogieron bien los que redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el primer párrafo del preámbulo dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo.
Claro, porque es que la gente era, lógicamente, gente temerosa, no sabía lo que pasaba, tenía un respeto tremendo a las autoridades, llegaban allí y ofrecían su propia vida. Tararit, los mozos de reemplazo, chindre, y se acabó. Y de momento llega la tecnología de la información y de la comunicación, y esto permite a la gente, primero, saber lo que pasa, y segundo, poder expresarse. Pero dentro de eso tenemos que reconocer, y si alguien esto lo sabe, es usted, porque tiene una cátedra UNESCO de educación digital, de e-learning, y es el que sabe muy bien que la información es conocimiento cuando se incorpora libremente por cada una de las personas, y entonces sí, entonces pasa a ser conocimiento personal. Cada ser humano único capaz de crear. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta porque es nuestra esperanza. Cada ser humano es capaz de inventar, es capaz de anticiparse. El ser capaz del pleno ejercicio de estas calidades distintivas de la especie humana, en esto consiste la gran educación. Y para eso hay que saber que información puede llevar al conocimiento, pero no necesariamente es conocimiento.